Hola mis queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy tenemos una noticia que ha dejado a todos sorprendidos. Esla Turkoglu ha lanzado un mensaje que parece estar dirigido directamente a Halil, y sus palabras han generado un gran revuelo. ArkSadeskZmi Sinbarn. La historia comenzó cuando Esla fue vista en un evento privado en Estambul. Frente a las cámaras y con una sonrisa tranquila, la actriz decidió hablar de manera muy sincera. Sus palabras no tardaron en llegar a los titulares. Ahora, todo lo que hago, lo hago por mi hija. Ella es mi prioridad absoluta. No me interesa nada más. Estas declaraciones rápidamente fueron interpretadas por los medios y los seguidores como una clara indirecta a Halil, con quien mantuvo una relación marcada por momentos intensos y también por silencios llamativos. Uno de los periodistas presentes no dudó en preguntar, ¿estas palabras van dirigidas a alguien en especial? La respuesta de Esla fue corta, pero contundente: quien deba entender, entenderá. Con esa frase, la actriz encendió la chispa de la especulación. ¿Fue un mensaje oculto para Halil? ¿Una declaración de independencia? ¿O simplemente una confesión sincera de una madre dedicada a su hija? Mientras tanto, Halil no tardó en aparecer en redes sociales. En una publicación con un tono enigmático, escribió: el silencio también habla, y a veces dice más que 1000 palabras. Esta respuesta fue inmediatamente interpretada por los fanáticos como un intercambio indirecto entre ambos, alimentando los rumores de que aún existe una tensión latente entre ellos. Un seguidor comentó en Twitter: esto es como ver una telenovela en tiempo real, no puedo dejar de seguir cada detalle. Los medios turcos se hicieron eco de la noticia, y programas de entretenimiento dedicaron largos segmentos a analizar cada palabra. Una presentadora de televisión resumió el sentir general: Esla ha hablado claro, y aunque no mencione nombres, el eco de sus palabras apunta directamente a Halil. En las calles, las fans de la actriz compartían sus impresiones. Una joven declaró: Esla es muy fuerte, demuestra que su hija es lo primero. Pero todas sabemos que hay algo detrás de esas palabras. En redes sociales, el hashtag #EslaYhalil volvió a convertirse en tendencia. Los seguidores comenzaron a dividirse entre quienes apoyan la decisión de Esla de enfocarse exclusivamente en su hija y quienes aún esperan una posible reconciliación. Una usuaria escribió: como madre, la entiendo totalmente. Su hija merece todo su amor y atención. Mientras que otra replicó: pero el amor entre Esla y Halil era muy fuerte, quizás aún haya esperanza. Dentro de este torbellino mediático, Esla volvió a pronunciarse días después en una entrevista radial. Esta vez, con un tono más calmado, expresó: la vida me ha enseñado a priorizar. Lo único que realmente importa es que mi hija crezca feliz. No quiero mirar atrás, quiero mirar adelante. De nuevo, sus palabras fueron interpretadas como un cierre definitivo a cualquier capítulo pendiente con Halil. La controversia no terminó allí. A medida que pasaban los días, distintos portales digitales comenzaron a publicar columnas de opinión, analizando las frases de ambos. Algunos periodistas sostenían que se trataba de un cierre definitivo, mientras que otros aseguraban que la tensión emocional entre Esla y Halil seguía latente, imposible de ignorar. En foros de fans, se compartían capturas de pantalla, comparaciones entre entrevistas pasadas y hasta teorías sobre mensajes ocultos. Lo interesante es que esta situación abrió un debate más amplio sobre las figuras públicas y la forma en que comunican su vida privada. Muchas personas reflexionaron acerca de cómo una simple frase puede desatar una ola de especulaciones que afectan no solo a los protagonistas, sino también a sus entornos más cercanos. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras hay personas reales, con emociones y procesos internos que no siempre conocemos, opinó un columnista reconocido. En paralelo, algunos colegas de la industria salieron a hablar en apoyo de Esla. Una actriz amiga suya declaró: ella siempre ha sido muy reservada, y si ahora decide compartir algo, es porque lo siente profundamente. No es una persona de juegos mediáticos.
Estas palabras fueron interpretadas como un respaldo a la autenticidad de Esla frente a las críticas de quienes aseguraban que todo era una estrategia publicitaria. Halil, por su parte, mantuvo un perfil bajo en los días posteriores, aunque pequeños gestos suyos en redes, como dar me gusta a ciertos comentarios, fueron suficientes para alimentar nuevamente las conversaciones. Los seguidores analizaban cada detalle, desde los horarios de sus publicaciones hasta las canciones que compartía en sus historias. La discusión no se limitó a Turquía. Medios internacionales comenzaron a recoger la noticia, especialmente en comunidades de fans de telenovelas turcas en América Latina y Europa. En YouTube, varios creadores de contenido dedicaron videos completos a desmenuzar la historia, acumulando cientos de miles de visualizaciones en pocas horas. El fenómeno de Esla y Halil trasciende fronteras porque toca temas universales, el amor, la ruptura, la maternidad y la independencia, explicaba un sociólogo entrevistado en un canal argentino. Mientras tanto, las marcas con las que ambos artistas colaboran empezaron a evaluar el impacto de esta polémica en sus campañas publicitarias. Una agencia de marketing comentó, cualquier movimiento en su vida privada tiene repercusión inmediata en su imagen pública. Eso es un arma de doble filo, por un lado, genera interés, por otro, puede distraer del mensaje principal de la marca. En medio de todo esto, Esla decidió enfocarse aún más en proyectos personales. Se habló de un nuevo guión en el que estaba trabajando, basado en historias de mujeres que enfrentan grandes desafíos para salir adelante. Aunque no dio muchos detalles, dejó entrever que su propia experiencia como madre soltera la estaba inspirando profundamente. Por otro lado, Halil fue visto asistiendo a un evento benéfico en Ankara, donde evitó responder preguntas sobre Esla. Sin embargo, al despedirse, pronunció una frase que volvió a encender las especulaciones: el tiempo siempre pone todo en su lugar. Para muchos, fue otra indirecta que parecía estar cargada de significado. Los próximos meses prometen mantener la atención del público sobre esta pareja que, aunque ya no lo es oficialmente, sigue generando titulares como si aún no fuera. Los seguidores esperan con ansias cada aparición pública, cada declaración, cada gesto mínimo que pueda dar pistas sobre lo que sienten realmente. La historia de Esla y Halil, en definitiva, se ha convertido en un espejo de las pasiones humanas, el amor, el orgullo, el dolor y la esperanza. Y mientras ellos continúen hablando, aunque sea con silencios o con frases enigmáticas, la novela seguirá escribiéndose día a día, en la prensa, en las redes y en la imaginación de millones de personas. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que las palabras de Esla son un adiós definitivo a Halil o simplemente una nueva etapa en su vida? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y no olviden suscribirse al canal y darle like a este video para que sigamos compartiendo juntos las noticias más emocionantes del mundo de la farándula.